Las mejores novelas con Estudio Ceví. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 744. Pasteles de patata de Alice. El sonido de suaves olas lamiendo la orilla llenaba el aire, mientras el mar ilimitado se extendía bajo un cielo salpicado de luces misteriosas. El segundo objeto luminoso que cayó en el mar ilimitado contenía una estrella perdida en su núcleo, similar al primer fragmento que había descendido antes. Sin embargo, el núcleo de esta estrella perdida no era un cuerpo celeste sólido, sino un planeta gaseoso comprimido, a diferencia del núcleo similar a una luna del inicial. Los eruditos que estudiaban este nuevo objeto celeste confirmaron que el diámetro del planeta gaseoso comprimido era exactamente de 10 metros, lo que coincidía con el tamaño del núcleo lunar del primer objeto que había caído del cielo. Para Duncan, un misterio más inmediato era que ese planeta le resultaba completamente desconocido. Estaba seguro de que no pertenecía a su sistema solar conocido, como los gigantes gaseosos Saturno o Júpiter. Su apariencia era totalmente alienígena, cubierto en tonos de plata, gris y azul, con varios vórtices de tormentas únicos girando en su superficie, lo que lo convertía en una visión extraña e irreconocible. De pie cerca de este gigante gaseoso comprimido, Duncan examinaba atentamente sus bandas de nubes y patrones de vórtices, con la mente llena de profunda reflexión. El descubrimiento de la luna de su patria en el primer objeto se lo había hecho esperar otro cuerpo familiar de su sistema solar, pero lo que veía sugería un vasto universo de posibilidades, estas estrellas perdidas. Ahora orbitando el Sol en anillos rúnicos, provenían de los rincones más lejanos del cosmos, quizás incluso de universos diferentes. Estos cuerpos celestes, originarios de varios reinos y comprimidos en una sola forma, rodeaban el Sol en un halo, manteniendo la estabilidad de lo que se llamaba el ancla del efecto observador. En el centro de esta configuración estaba el Sol, imaginado como un ojo en una esfera cristalina, representando la mirada del observador. Este arreglo complejo estaba diseñado para fusionar los restos de mundos incompatibles después de la gran aniquilación en una sola realidad. Duncan comprendió que este era el principio fundamental de la visión 1. Después de una profunda reflexión, Duncan aceptó a regañadientes que reflexionar sobre los mecanismos de la visión 1 era inútil. Este antiguo dispositivo de observación se acercaba al final de su vida, y su colapso era inevitable. Incluso si seguía el plan de continuación del navegante 1 y reemplazaba la visión 1 con su propia esencia para iniciar una para de la lama, después de la era del mar profundo. La desintegración del ancla del efecto observador no podía evitarse. Sin embargo, el funcionamiento de la visión 1 despertó una idea en él. Al haber rechazado el plan del navegante 1, Duncan sabía que necesitaba encontrar una nueva forma de sostener la civilización de la era del mar profundo. Tengo que pensar en algo original, Pensó Duncan para sí mismo. De pie en las arenas de la orilla, Tyrian y Eden intercambiaron miradas inquietas y confundidas hacia Duncan. El aire a su alrededor estaba cargado de incertidumbre. No tenían idea de qué estaba haciendo el experimentado capitán y dudaban en interrumpirlo. Aún así, era evidente que lo observaban de cerca, ya que su rostro reflejaba pensamientos profundos y repentinas inspiraciones. Aiden escaneó el área para asegurarse de que estaban solos antes de inclinarse hacia Tyrian, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Alguna pista sobre qué anda inmerso el viejo capitán? Eso tiene sentido. Pensó Tyrian reflexionando al respecto. Parece probable. Sin que ellos lo sospecharan, Duncan había oído su intercambio discreto, pero decidió mantener el enfoque en sus pensamientos. Después de una breve pausa, llamó mentalmente. Alice. La respuesta de la señorita Muñeca fue casi instantánea,
llena de curiosidad. Sí, capitán. Te necesito aquí. Ahí está en camino para traerte. Le transmitió mentalmente. Después de una ligera pausa, Alice respondió: Oh, espera, mis tortas de patata casi están listas. ¿Debería traerte algunas? Duncan respondió, con la mente en otro lado. No, no es necesario. Únete a mí cuando termines. Esperó con paciencia. Unos momentos después, una llama verde fantasmal estalló a su lado. Las llamas crepitantes se transformaron en una puerta a través de la cual salió un pájaro esquelético, seguido de la figura de Hélice. Sosteniendo una bolsa de papel llena de tortas de patata humeantes, Alice iluminó su rostro al ver a Duncan y le presentó el snack con entusiasmo. Capitán, tortas de patata. Justo para ti. Frente a ella, Duncan lucía una expresión inescrutable bajo su rostro vendado, con los ojos mostrando una pizca de resignación. Al darse cuenta de su error, Alice se corrigió rápidamente. Oh, claro, tu condición no requiere comida, ¿verdad? Puedo tomarte de vez en cuando, pero comer no es necesario para mí. Respondió Duncan en un tono calmado y apreciativo, aceptando la bolsa de papel de todos modos. Pero gracias. La sonrisa de Alice volvió más brillante que antes. Entonces, al notar las miradas curiosas de Tyrion y Eden a lo lejos, les saludó con energía. Oh, ustedes también están aquí. Después de un momento de vacilación, Tyrion y Eden se acercaron con expresiones que mezclaban curiosidad e incomodidad. La vista de la muñeca, que se parecía de forma inquietante a la reina del frío, siempre les provocaba una sensación peculiar de discordia, especialmente cuando hablaba, recordándoles la naturaleza surreal de su realidad. Hélice, aparentemente ajena a la ligera incomodidad en las reacciones de Tyrion y Eden, rebosaba entusiasmo mientras ofrecía las tortas de patata infundidas con los sabores exóticos de Puerto del Viento. ¿Quieren un poco? Están recién salidas de la parrilla, sazonadas con una mezcla que es especialidad de Puerto del Viento. Looney dijo que es toda una sorpresa para la gente de otras partes. El sabor puede ser un poco inusual, pero es una experiencia interesante. En ese momento, Duncan notó algo que no había visto antes, y su curiosidad se avivó al mencionar las especias de Puerto del Viento. Espera, ¿dijiste especias especiales de Puerto del Viento? Alice, emocionada por compartir, asintió con entusiasmo. Sí. Looney las consiguió durante nuestra última visita a la ciudad-estado. Pensó que sería un verdadero deleite para los del norte. Es un sabor que se adquiere, pero realmente le añade algo especial a la comida. Ahora Duncan entendió el origen del aroma peculiar que salía de la bolsa de papel. Volviéndose hacia Irian con un toque de picardía, sugirió. Prueba una. Sin sospechar lo que le esperaba y con poca experiencia en las especialidades culinarias de Puerto del Viento, Tyrion aceptó con simple placer. Metió la mano en la bolsa, tomó una torta de patata y le dio un bocado ansioso. La reacción fue inmediata y extrema. Duncan observó la respuesta de Tyrion con una mezcla de diversión y confirmación. Parece que las especias son realmente potentes. Puede que necesite un momento para adaptarse. Comentó a Alice, y luego cambió su enfoque al enigmático planeta comprimido que flotaba sobre la orilla. Examinemos esto primero. Alice, momentáneamente distraída por la reacción repentina de Tyrion, asintió en acuerdo, con su atención ahora capturada por la estrella perdida y su zumbido mesmerizante. Estaba bien informada sobre su importancia, ya que Duncan la había puesto al tanto de su investigación sobre objeto número 2. La esfera frente a ellos, el corazón del objeto número 2, era cautivadora. ¿Qué dice? Preguntó Duncan con la curiosidad evidente. Aunque Duncan podía compartir la visión única de Hélice, permitiéndole ver las líneas o corrientes de datos de la visión 1,
Le faltaba su comprensión instintiva de estos mensajes, un talento exclusivo del navegante 3. Ahora, él esperaba con ansias la interpretación de Alice de las señales crípticas del objeto número 2. Alice se concentró, su expresión se volvió pensativa mientras descifraba el caótico flujo de datos. Hay muchos mensajes de error, interrupciones en la comunicación, discrepancias en los protocolos y problemas para reconstruir su estructura operativa. Está bastante desordenado, incluso más que los errores anteriores que encontré. Duncan, en busca de claridad, preguntó: ¿Hay algo como una cuenta atrás para reiniciar el sistema, tal vez? No. respondió Alice, sacudiendo la cabeza con una mezcla de confusión y preocupación. Solo una serie de fallos y datos desordenados, algunos de ellos más allá de mi comprensión. Duncan escuchó en silencio, respondiendo con un suave suspiro y un leve asentimiento, reconociendo las noticias sombrías, aunque no inesperadas. Aiden, que había estado observando los eventos con asombro de ojos muy abiertos, de repente se puso alerta, dando un codazo a Sirian en el brazo, con una mezcla de emoción e incredulidad. Olvídate de todo lo demás por un momento, pero la señorita Alice puede comunicarse con esta cosa de verdad. Esta exclamación pareció sacar a Sirian del borde de la sobrecarga sensorial. Su cuerpo se sacudió como si intentara deshacerse de los efectos de un sueño vívido. Se dobló hacia adelante, tosiendo y atragantándose como si su cuerpo rechazara los intensos sabores. Aiden, la figura calva y musculosa, intervino rápidamente, sosteniendo a Sirian firme y dándole palmaditas en la espalda con una mezcla de preocupación y confusión. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Le tomó un momento a Sirian recuperar la compostura, con sus sentidos aún tambaleándose por el picante ardiente y el inesperado toque agrio de la torta de patata. Era como si sus papilas gustativas hubiesen pasado por una montaña rusa de sensaciones. Al levantar la cabeza intentando aclarar el mareo de sabores, Pensó que veía una miríada de fantasmas girando a su alrededor, y entre esas imágenes fugaces, captó un destello de la sonrisa de su padre. al recomponerse, Tyrion logró hablar, su voz aún teñida de incredulidad. Eso fue una experiencia intensa, Dijo, mirando la torta de patata a medio comer con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué diablos ponen en estas cosas? Con una leve sonrisa Duncan respondió: El secreto está en las especias de Puerto del Viento. Pueden hacerte respetar de verdad el poder de la comida. hizo una pausa, recordando su tiempo en las regiones del sur. De todas las cosas en Puerto del Viento, es la comida lo que más recuerdo. Deja una impresión duradera. Irian, ahora algo recuperado, miró la bolsa de papel en la mano de Duncan, su reciente prueba dándole una nueva comprensión de lo que significaba respetar la comida, un respeto que rozaba el miedo real. Justo entonces, la conversación fue interrumpida por un silbido llevado por el viento, atrayendo la atención de todos. Duncan se giró hacia la fuente del sonido, y en el suave brillo dorado que bañaba el puerto, un remolino que llevaba polvo gris, blanco danzaba por el cielo. Rodeó la playa por un momento antes de dirigirse directamente hacia ellos. A medida que el viento gris giraba y se condensaba, una figura emergió de Lea Gata, vestida con una túnica negra de sacerdotisa. Su porte compuesto y misterioso salió del remolino que se disipaba. Saludos a los que están viendo esto en el trabajo. No olviden darnos like. Capítulo 745. Al caer el crepúsculo. Los familiares vientos grises aullaron por el aire, anunciando la llegada de Agatha. Agatha de Frost, una figura reverenciada y enigmática entre su gente, hizo su presencia conocida bajo el manto de esos vientos. En su posición única como arzobispa y sacerdotisa de la ciudad-estado, se acercó a Duncan y Alice con una actitud de gracia solemna. Ofreciendo una ligera reverencia en dirección a Duncan, los saludó. Buenas noches. Me alegra mucho ver su participación directa en estos asuntos.
Duncan, con la mirada vagando hacia el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo, respondió con ligereza. Si queremos ser precisos, el sol aún no se ha puesto del todo. Todavía es crepúsculo. Agatha, sin inmutarse por el detalle, replicó. Ciertamente, el crepúsculo perdura, pero la vida de nuestra gente sigue un horario más convencional. Luego, dirigió su atención a Alice, ofreciéndole un gesto de asentimiento gentil. Ha pasado un tiempo considerable desde nuestro último encuentro, señorita Alice. Sorprendida y un poco avergonzada, Alice soltó una risita incómoda mientras se rascaba la cabeza. Ha pasado una eternidad, ¿verdad? También hay una Ágata en nuestro barco, así que me has confundido por un segundo. La mención de otra persona con su nombre hizo sonreír a Agatha. A pesar de que sus ojos estaban cubiertos por una tela negra, parecía irradiar calidez. ¿En el barco, dices? ¿Cómo le ha ido? La respuesta de Alice fue rápida y animada. Le ha ido genial. Siempre anda persiguiendo a Shirley, insistiendo en que hagan la tarea juntas a través de un espejo. De vez en cuando, usa la niebla para escabullirse, diciendo que solo está dando un paseo, aunque sé que se divierte asustando a la gente. El tono de Alice se suavizó. Todos están contentos de tenerla cerca, excepto Shirley, que parece un poco nerviosa. Agatha absorbió el relato de Alice con una diversión silenciosa, su sorpresa inicial dando paso a una sonrisa sincera. Después de una breve pausa, respondió con suavidad. Ya veo. Eso suena maravilloso. La conversación fue entonces interrumpida por Tyrion, que aprovechó el momento para preguntar. ¿Ha finalizado la catedral los preparativos para la vigilia de esta noche? Acabo de venir de ultimar esos detalles. Puedes estar tranquilo, estamos bien preparados. Lo tranquilizó Agatha, su confianza vacilando un poco al notar el malestar de Tyrion, probablemente debido a un problema digestivo. Señor, ¿está teniendo problemas estomacales? El cambio repentino de tema dejó perpleja a Agatha, su mirada cayendo sobre el aperitivo ofrecido. Ansioso por compartir, Duncan anunció. Es una receta especial de Alice que captura la esencia de Puerto del Viento. Inicialmente sorprendida por la mención de Puerto del Viento, Agatha declinó cortésmente. Mi forma actual trasciende los placeres de los vivos, así que no puedo disfrutar de esas delicias. De todos modos, aprecio el gesto. Al comprender la condición de Agatha, cuya forma estaba agrietada como la de una muñeca frágil, Duncan aceptó su negativa con un encogimiento de hombros resignado y le pasó la bolsa de tortas de patata a Tyrion. Entonces, es tuya. Disfrútala cuando regreses a casa. Tyrion, momentáneamente sorprendido, aceptó la bolsa de tortas de patata de su padre. A Tyrion le cayó la ficha de que, en ese grupo tan peculiar, él era el único con una esencia humana vibrante, en marcado contraste con los demás, que estaban conectados a la muerte o lo sobrenatural. Sus ojos lanzaron una mirada silenciosa y reflexiva sobre el variopinto grupo. Una figura espectral, una entidad ya no viva, una muñeca consciente y su propio padre, cuya forma recordaba a la de los difuntos. Duncan, al parecer ajeno al repentino cambio en la actitud de Tyrion, terminó de entregar las tortas de patata con un último aplauso de manos antes de dirigir su mirada hacia el cuerpo celeste que colgaba en silencio sobre la orilla. Un recordatorio silencioso de la gravedad de su situación. Esto es solo el comienzo. Comenzó Duncan, dirigiéndose a Agatha con un toque de solemnidad en la voz. A medida que avancemos, veremos más fragmentos solares cayendo en el mar ilimitado. Dentro de cada fragmento hay una estrella perdida, que ofrece un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que se acerca. En las largas noches que nos esperan, estos fragmentos podrían ser la única luz de seguridad para muchas ciudades-estado. La expresión de Agatha se volvió de grave preocupación al asimilar las palabras de Duncan. ¿Quieres decir que la desintegración del Sol es inevitable? Duncan confirmó con un leve asentimiento.
Desafortunadamente, sí. La visión no solo es inevitable, sino que se espera que empeore con el tiempo. Mi próximo paso es contactar a los papas de los 4 dioses para que vigilen estas caídas celestes en el mar ilimitado y las aseguren lo antes posible. Un silencio pesado envolvió a Tyrion y Agatha mientras asimilaban la revelación de Duncan. La incertidumbre de ver otro amanecer pendía sobre ellos, anunciando el inicio de un largo período de oscuridad. Esta perspectiva sombría hizo que incluso Tyrion, en medio de sus reflexiones, sintiera una inquietud palpable. Levantando la mirada para encontrar la de Duncan, Tyrion preguntó: ¿Dijiste que estos fragmentos que caen podrían ser la única protección para muchas ciudades-estado? Duncan explicó: Vanna ha recibido un mensaje divino de la diosa de la tormenta, y yo he oído del señor del Néter. Basándonos en la experiencia de Wind Harbor, parece que estos fragmentos solares pueden ofrecer una protección similar a la visión 001, aunque en una escala menor. No calmarán vastas extensiones de océano, pero sí pueden salvaguardar una ciudad-estado. Mientras Tyrion procesaba esa información, su expresión se oscureció por la preocupación. Después de un momento de reflexión, expresó su inquietud. ¿Pero eso será suficiente? Su pregunta, aunque dicha en voz baja, resonó entre todos. Elise parecía confundida por la implicación, mientras que Eden y Agatha, que entendían la profundidad de la pregunta de Tyrion, adoptaron una postura más pensativa. Duncan reconoció la gravedad de la preocupación de Tyrion con un lento asentimiento. Entiendo lo que quieres decir. Respondió con seriedad: La verdad es que no sabemos cuántos fragmentos habrá ni si serán suficientes. Sin medidas importantes, incluso una cantidad abundante podría no bastar. Después de pensarlo un momento, Agatha aseguró: La Iglesia tomará medidas, y nuestras flotas de patrulla vigilan todas las rutas marítimas. Si los recursos de la Iglesia no alcanzan, la Armada de Frost estará lista para ayudar. Pero eso es lo mejor que podemos esperar, y honestamente, yo nunca he sido de ver el futuro con optimismo, especialmente en momentos que prueban a la humanidad. Expresó Tyrion, sacudiendo la cabeza con resignación. ¿Y si hay discordia dentro de la Iglesia misma? A medida que la noche nos envuelva, cada desafío parecerá insuperable. Incluso los más leales y principios podrían ver sus lealtades puestas a prueba. Un silencio pesado se instaló, creando una tensión palpable en el grupo. Elise, que aún no comprendía del todo la gravedad de la conversación, miró a su alrededor confundida. Su mirada pasó de Tyrion a Agatha, y luego a Duncan, incapaz de contener su curiosidad. ¿De qué va toda esta discusión? Preguntó al fin, sin poder ocultar su confusión por más tiempo. Duncan, optando por no profundizar en las complejidades de la conversación, simplemente levantó la mano para darle una palmadita reconfortante en la cabeza a Elise. Estamos preocupados de que no haya suficientes fragmentos solares para proteger a todas las ciudades-estado. O peor aún, que algunos intenten monopolizar esta luz solar para sí mismos. Intervino Aiden, ofreciendo una explicación más directa. Al fin y al cabo, se trata de supervivencia. Los ojos de Elise se abrieron con sorpresa al empezar a entender la seriedad de la situación que discutían. Si las cosas se ponen feas, alguien del norte podría no volver a probar las tortas de patata de Wind Harbor. Dirigiéndose a la preocupación de Elise, Duncan aconsejó: No te preocupes tanto. No es tu carga. El mundo siempre ha tenido sus rincones oscuros, y hoy no es la excepción. Inspirada por las palabras de Duncan, Elise levantó la vista de repente con renovada esperanza. Entonces, intervendrás cuando llegue el momento, ¿verdad? Como lo hiciste en Plan Bifrost. Duncan guardó silencio, sin comprometerse, lo que llevó a Agatha a intervenir. Exacto, con tu ayuda, tendríamos más chances de mantener la paz y algo de orden después del anochecer, al menos para evitar lo peor. Aún así, Duncan no confirmó nada, su silencio hablaba por sí solo. Esta falta de respuesta hizo que Tyrion llegara a una conclusión. ¿No planeas involucrarte? Duncan aclaró, negando con la cabeza suavemente. No, estoy pensando en otras cosas.
Se volvió, con la mirada fija en la estrella perdida, suspendida en el cielo, perdido en sus pensamientos. El silencio que siguió fue profundo, y dejó incluso a Tyrion reacio a romperlo. Después de una pausa larga, Duncan finalmente habló, su voz suave pero cargada de determinación. Si enfrentamos el peor escenario, podría tener que emprender una tarea que solo yo puedo hacer. Podría llevarme lejos, quizás por mucho tiempo. En ese momento, Tyrion experimentó una sensación fugaz y casi etérea, una premonición intuitiva que pareció lavarlo, difuminando los bordes de su realidad con una mezcla de luz y sombra. Era como si, por un instante, viera a su padre de pie en un reino tan distante, que, por mucho que se extendiera, nunca podría cerrar la brecha entre ellos. Se sentía como si una barrera invisible estuviera envolviéndolos lentamente, lista para separarlos a través de diferentes dimensiones de tiempo y espacio. Esta barrera parecía brillar, con la luz de innumerables estrellas, un espectáculo a la vez mesmerizante e inquietante. Sin embargo, la sensación fue breve, y mientras Tyrion intentaba aferrarse a esa impresión fugaz, se le escapó, dejando atrás un vacío profundo. Como si sus pensamientos hubiesen quedado suspendidos en el tiempo y ahora perdidos en un abismo infinito. Duncan, volviéndose hacia él, con el rostro parcialmente oculto por vendajes que solo dejaban ver sus ojos, que mantenían una mirada serena y firme, parecía estar mirando no solo a Tyrion, sino más allá. No te preocupes tanto. Incluso en los peores momentos, habrá una llama que vuelva a iluminar el mundo. ¿Los días difíciles siempre son temporales? Dijo Duncan, su voz con un matiz de algo más profundo, una insinuación de una verdad no dicha. Antes de que Tyrion pudiera profundizar más en las palabras de su padre, una llama espectral estalló en la playa, formando lentamente un vórtice, lo que indicaba que era hora de que Duncan se marchara. Todavía tengo muchas cosas por hacer, declaró Duncan, despidiéndose con un gesto de la mano hacia Irian, Eden y Agatha mientras se acercaba a la llama que crecía. Su último consejo fue: preocúpate más de lidiar con el anochecer que se acerca y no le des tantas vueltas al asunto. Al entrar en la llama, ésta se elevó hacia el cielo, trazando un camino como el de un meteoro en reversa, y desapareció rápidamente de la vista de Tyrion, Agatha y los demás, dejándolos reflexionando sobre el profundo significado de sus palabras finales y los vastos desafíos desconocidos que les aguardaban. Capítulo 746. Barcos que se cruzan en la noche. Mientras observaban un meteoro surcar el cielo, como si se moviera en reversa antes de desvanecerse en el vasto firmamento nocturno, solo Tyrion, Eden y Agatha permanecían de pie en la amplia extensión de la costa. Cerca de ellos, sobre la arena, yacía en reposo un antiguo artefacto conocido como la Estrella Perdida. Su superficie estaba adornada con patrones que cambiaban lentamente, como nubes, y emitía un sonido suave y melancólico, similar a un suspiro gentil. El océano se extendía ante ellos, calmado bajo la suave luz dorada del sol poniente, con su superficie lisa y reflectante, como un vasto espejo ondulante, y las olas rodando con más suavidad de lo habitual. En la luz menguante del crepúsculo, fue Tyrion quien rompió el silencio que se había instalado entre ellos. Se volvió hacia Agatha, la guardiana, y le planteó una pregunta profunda y reflexiva. ¿Crees que, si el sol se desintegrara por completo, la Iglesia aún tendría suficiente influencia para mantener el orden en las ciudades-estado? Agatha, sorprendida por una pregunta tan profunda, se quedó momentáneamente sin palabras. Esto era muy diferente de la persona que había sido solo un año antes, que habría respondido con confianza inmediata. El desastre de Espejo de Escarcha había sacudido profundamente su fe inquebrantable, sembrando dudas donde antes no había ninguna. Después de una breve pausa, ella respondió con un leve asentimiento, un gesto de su fe aún presente. Tengo fe en que mis hermanos y hermanas en la Iglesia harán todo lo posible
Harán lo que esté en su mano. Irian exhaló un suspiro pensativo, con una sonrisa tocando sus labios mientras observaba. Tu respuesta, aunque no tan firme como se esperaría de alguien de tu fe, trae una extraña comodidad en estos tiempos inciertos. De todos modos, haremos lo que podamos, y confío en que las otras ciudades-estado hagan lo mismo. Agatha asintió en silencio de acuerdo, luego se dio la vuelta y se alejó, su figura fundiéndose en una niebla pálida y girante hasta desaparecer en ella. Aiden había permanecido en silencio durante el intercambio, pero una vez que Agatha se hubo marchado, expresó sus propias preocupaciones. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Primero, Comenzó Tillian, exponiendo su plan. debemos asegurarnos de que el ayuntamiento tome todas las precauciones necesarias antes del anochecer. Es crucial que todos los ciudadanos de nuestra ciudad-estado estén preparados para el periodo prolongado de oscuridad que nos espera. Segundo, ordenaré que nuestra flota naval esté en máxima alerta, cada barco debe estar en perfectas condiciones, listo para lo que traiga la larga noche. Y tercero. Entendido, capitán. A medida que el día llegaba a su fin, el cielo se iluminó brevemente con llamas que trazaron un camino brillante entre las nubes antes de descender hacia una colina cerca del cementerio. Allí, la llama espiritual se extinguió gradualmente, revelando a Duncan que emergía de las llamas disipadas. Elise ya había regresado al Vanisset, dejando a Duncan para que emprendiera solo su camino de vuelta al cementerio. Avanzó con pasos mesurados por un sendero que le resultaba demasiado familiar. Mientras caminaba, su sombra se extendía larga y delgada sobre el antiguo camino de piedra, distorsionada por la luz menguante del crepúsculo, creando un tableau casi siniestro en la penumbra. La ciudad a su alrededor estaba envuelta en un silencio absoluto, una clara señal de que la mayoría de sus habitantes se habían retirado a sus hogares para pasar la noche. Las calles, normalmente buliciosas, ahora estaban casi vacías, salvo por algunos caminantes de vapor que deambulaban por el paisaje urbano. Aquí y allá, trabajadores municipales verificaban el estado de las farolas y las tuberías de gas, mientras que guardias vestidos de oscuro se ocupaban de asegurar la seguridad y la preparación de los refugios del anochecer, con movimientos llenos de propósito y urgencia. Redirigiendo su atención de las actividades lejanas, Duncan continuó su ascenso con un paso lento y deliberado. Al llegar a la entrada del cementerio, se encontró con una visión tanto inesperada como familiar. Una niña de unos 13 o 14 años estaba justo fuera de las puertas. Iba abrigada contra el frío con ropa gruesa de invierno de color gris claro, incluyendo un sombrero y guantes de lana esponjosa, lo que la hacía parecer una bola de lana acogedora. Paseaba de un lado a otro junto a la puerta, pisoteando ocasionalmente el suelo frío, y su mirada se dirigía con frecuencia hacia la pendiente que llevaba a su ubicación actual. Era Annie, que evidentemente había esperado allí un tiempo en anticipación a la llegada de Duncan. La expresión de Duncan se convirtió en un leve ceño fruncido mientras aceleraba el paso hacia la puerta del cementerio. Annie, al verlo, se iluminó de alegría y corrió rápidamente pendiente abajo para saludarlo. Tío guardián. Exclamó ella, su voz llena de felicidad, mientras se detenía en el borde de la puerta del cementerio. Iba pasando por aquí y vi que la caseta de los guardias estaba vacía. Los guardias de negro me dijeron que había salido. La ciudad está al borde del toque de queda, y el ayuntamiento ha ordenado que todos los residentes regresen a sus hogares. ¿Por qué todavía estás aquí fuera? Preguntó Duncan, su tono profundo e imponente, acentuado por su rostro vendado. Las calles ya no son seguras a esta hora. Iba a volver a casa ahora mismo. Respondió Annie de inmediato, sin inmutarse por la apariencia formidable y el tono serio de Duncan. Luego, metió la mano en su ropa, sacó un pequeño paquete envuelto con cuidado y se lo entregó a Duncan. Esto es té de hierbas para ti.
por favor, acéptalo. Después de esto, tal vez no pueda visitarte por un tiempo. Duncan aceptó el paquete de Annie, momentáneamente sorprendido por el gesto. Hizo una pausa, dejando pasar unos segundos de silencio antes de que su voz se suavizara. ¿Estás al tanto de los cambios que se avecinan? El sol está actuando de manera inusual, ¿verdad? Annie respondió, levantando la mirada para encontrar los ojos oscuros y hundidos de Duncan. El atardecer parece durar mucho más de lo habitual, y aún no ha oscurecido del todo. Oí a una monja decir que, si el sol se pone esta vez, podría no salir por mucho tiempo. Mi madre mencionó que las temperaturas podrían seguir bajando, o quizás se estabilicen a mitad de camino. Lo más preocupante sería el efecto en las granjas. Annie se detuvo a media frase, como si la complejidad del tema abrumara su mente joven, haciéndole difícil comprenderlo y expresarlo por completo. Después de una breve pausa, Duncan se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz teñida de preocupación. ¿Tienes miedo? Al principio, Annie negó con la cabeza, indicando que no, pero después de pensarlo un momento, vaciló y luego asintió con algo de reluctancia. Su mente joven luchaba por entender los eventos actuales, y mucho menos por predecir las consecuencias futuras. Para Annie, el concepto de monstruos de lodo aterrorizando la ciudad era mucho más fácil de asimilar que el desastre abstracto de un sol que no sale. Esta idea era demasiado compleja e intangible para una niña de 13 años. Sin embargo, podía sentir el mismo aura de tensión y ansiedad que había impregnado el aire durante el primer desastre del espejo que había vivido. Las reacciones de los adultos eran una clara señal de que la situación era grave. Curiosa y un poco ansiosa, Annie formuló una pregunta. Si el sol nunca sale de nuevo, tendremos que llevar linternas y tatuar runas en los párpados para ver en la oscuridad, como esos ascetas que viven en la oscuridad. Duncan se quedó sin palabras, sin saber cómo abordar una pregunta tan compleja de una niña. Después de una pausa reflexiva, ofreció una respuesta reconfortante. El sol volverá a salir. Y si no, encontraremos algo más para iluminar el cielo. La confusión inicial de Annie dio paso a una repentina realización, y sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Eres tú? ¿Vas a iluminar el cielo? Vete a casa. Respondió Duncan con una sonrisa suave oculta bajo las capas de vendas. Solo un leve levantamiento en las comisuras de sus ojos indicaba su diversión. Le quitó algo de polvo de la ropa a Annie, como un recordatorio de su tiempo en el cementerio, y miró hacia el crepúsculo tenue que se asentaba sobre los techos en la distancia. Ya está anocheciendo. Y muchas gracias por el té de hierbas. MMM. La oscuridad parecía avanzar lentamente pero con firmeza. Fuera de la tienda de antigüedades, los últimos vestigios de luz diurna se estaban desvaneciendo, aunque el cielo se resistía obstinadamente a la oscuridad total. Después de ver a Annie partir por la pendiente norte del cementerio, la atención de Duncan se desvió hacia la ventana de la vieja tienda, observando la atmósfera vespertina de las calles de Plant. Las calles, que antes estaban llenas de actividad, ahora estaban extrañamente silenciosas. El bullicio de los niños había sido reemplazado por un silencio absoluto mientras los adultos los escoltaban a casa. La parte baja de la ciudad, que solía ser bulliciosa y vibrante, ahora parecía desolada y abandonada, más como un pueblo fantasma que un centro urbano animado. Rompiendo el silencio, un caminante de vapor pasó pesadamente por la ventana. Los estandartes con escrituras ondeaban al viento boslados de su cuerpo blindado. Encima del caminante, dos guardias vestidos con los uniformes de la iglesia de la tormenta anunciaban el último aviso de anochecer de la catedral, un decreto que incluía un nuevo toque de queda y ajustes a las operaciones nocturnas de la ciudad, señalando el profundo abrazo de la noche.
incluso en medio de la frágil paz que siguió al ominoso evento del Sol Negro, la ciudad, estado de Plant, seguía envuelta en una atmósfera de tensión palpable. La incertidumbre planeaba sobre la ciudad como un espectro, y nadie podía predecir si el llamado anochecer seguro mantendría su seguridad después de que la noche se extendiera en una oscuridad interminable. Las preguntas atormentaban la mente de los ciudadanos. ¿Qué horrores desconocidos podrían emerger de las profundidades oscuras del mar, fortalecidos por la ausencia de luz solar, para arrastrarse hacia las costas e invadir la ciudad bajo el velo de la noche perpetua? Esta aprensión no se limitaba solo a Plant. Era inevitable preguntarse sobre el estado de otras ciudades, estado dispersas por el mar inagotable, enfrentando el mismo escenario inquietante. A medida que la luz del atardecer se apagaba aún más, los pensamientos de Duncan vagaron hacia estas reflexiones sombrías. Entonces, apartó a un lado el periódico que había estado leyendo, con la intención de levantarse y encender la lámpara eléctrica cerca de la escalera para tener mejor iluminación. Fue en ese momento cuando una presencia inesperada captó la esquina de su vista. Apareciendo de repente en la esquina de un estante en el piso inferior de la tienda de antigüedades, había una figura, emergiendo como si viniera de la nada, un viajero agotado, vestido con una túnica blanca tan destrozada que era irreconocible. La figura estaba ligeramente inclinada hacia adelante, avanzando paso a paso hacia el mostrador, como si cargara con el peso de un viaje inimaginable. Duncan se levantó lentamente, con la mirada fija en la figura que se acercaba. Sin embargo, esta figura parecía ajena a la presencia de Duncan, como si existiera en un reino paralelo. Con los ojos fijos en un punto más allá de lo visible, se movía entre los estantes como un espectro, con un paso lento y fantasmal. Durante esta procesión escalofriante, la vista de Duncan sobre el rostro del viajero se volvió más clara. Vio un semblante envejecido marcado por profundas arrugas y piel casi desecada por el tiempo, como si estuviera congelado en el tiempo. Entonces, en un instante, el rostro se transformó, rejuveneciendo hasta el de un hombre al inicio de sus viajes, e incluso su postura encorvada se enderezó. Pero tan rápido como recuperó la juventud, volvió a su estado anciano, su figura pasando junto al mostrador, acercándose a Duncan. De repente, el viajero se detuvo. Era como si finalmente hubiera percibido a Duncan, o quizás solo una sombra de una figura. Se detuvo abruptamente, con los ojos muy abiertos, sosteniendo una mirada directa con Duncan. Duncan luchaba por interpretar alguna emoción específica en el rostro tembloroso del viajero. ¿Era shock, miedo, desesperación, o un destello de esperanza? Era como si todo el espectro de emociones humanas se condensara en ese intercambio fugaz de miradas. El viajero polvoriento lo miraba con tal intensidad y luego, lentamente, comenzó a desvanecerse, desapareciendo tan misteriosamente como había aparecido. Capítulo 747. Atardecer. Las olas susurraban contra la orilla mientras el prolongado atardecer finalmente llegaba a su fin. 72 horas después, el prolongado atardecer comenzó a cerrarse gradualmente. Al borde del mar inagotable, el glorioso sol ahora dejaba solo un borde dorado, con algunas partes de los anillos rúnicos aún flotando sobre la superficie del mar. Refractada por las nubes, el resplandor del atardecer en ese momento se volvió aún más magnífico, aunque cada vez más tenue. La gente de este mundo no tenía el lujo de apreciar la grandeza del atardecer. El espléndido y brillante crepúsculo significaba solo el acercamiento de la noche para la mayoría, y ahora, el mundo entero estaba entrando lentamente en lo que podría ser la noche más larga de la historia. En la ciudad, estado de Mok, dos caminantes de vapor, que llevaban el amuleto de la Academia de la Verdad, patrullaban por las calles. Guardianes de la verdad, completamente armados,
los acompañaban a ambos lados, inspeccionando la situación en las calles mientras instaban a los ciudadanos a regresar a casa rápidamente. En la luz diurna cada vez más débil, las sombras de los guerreros y los robots araña se extendían largas, ondulando y fundiéndose en las sombras entre las calles y los edificios. Atención a todos los ciudadanos. Faltan 30 minutos para el atardecer. Por favor, regresen a casa lo antes posible. El nuevo toque de queda durará 12 horas, seguido de la implementación de un horario temporal de operaciones de la ciudad. El vapor, la electricidad y el gas se suministrarán como de costumbre. Los trabajadores en puestos relevantes pueden pasar por los puntos de control con un permiso. Los refugios nocturnos variados permanecerán abiertos a largo plazo, hasta el amanecer. Es el deber de los ciudadanos ayudar a monitorear el funcionamiento de la infraestructura de la ciudad. Si encuentran una farola apagada o una interrupción en el suministro de vapor, repórtenlo inmediatamente a la iglesia o cabina de seguridad más cercana. Si encuentran sombras antinaturales en su hogar, o escuchan ruidos extraños desde el subsuelo, busquen ayuda de los guardianes de la verdad en las calles inmediatamente. Por favor, manténganse tranquilos y relajados. Estamos experimentando una visión anormal especial. La ciudad-estado tiene la fuerza suficiente para proteger a todos. Sigan el nuevo horario y las regulaciones de seguridad para mantener la vida y la salud. En Puerto Frío, la última operación de reabastecimiento había terminado. Avisos de cierre temporal del metro resonaban en cada estación mientras los guardianes sellaban todas las puertas que conducían a las instalaciones subterráneas, custodiando cada entrada y salida. Al atardecer, se inyectaría vapor sagrado e incienso en las tuberías hasta lograr una purificación completa de las zonas subterráneas de la ciudad-estado. Después de eso, el metro reabriría, pero operaría estrictamente según un nuevo horario y regulaciones de seguridad. Después de todo, la noche podría durar de 1 a 2 meses, y la ciudad-estado no podía detenerse por completo durante tanto tiempo. Durante estas 72 horas del periodo de preparación al atardecer, los administradores y académicos de la ciudad-estado ya habían diseñado un nuevo horario y sistema de seguridad para mantener las funciones básicas de la ciudad en la medida de lo posible durante la noche prolongada. Este nuevo horario y sistema de seguridad no había sido probado en la práctica, ni hubo tiempo para discusiones más exhaustivas y detalladas. Cada ciudad-estado probaría la viabilidad de su propio plan de anochecer en la larga oscuridad antes de que el sol volviera a salir. En la lejana Lanza, disparos alteraron una vez la tranquilidad de la ciudad, casi perforando los nervios ya tensos de la gente. Los adoradores del sol aprovecharon la oportunidad para agitar a los ciudadanos altamente tensos e inquietos, predicando que el verdadero sol negro renacería durante el anochecer. Los seguidores engañados por ellos incendiaron zonas de la ciudad baja, intentando apoderarse de la iglesia en el borde de la ciudad-estado. El caos fue rápidamente suprimido. Los clérigos de la iglesia de los portadores de la lama tomaron el control de la situación de inmediato. Sin embargo, la tensión en la ciudad-estado ya había escalado. La voz del anuncio se desvaneció gradualmente, convirtiéndose en un susurro vago y distorsionado de viento fuera de la ventana de una posada del puerto. Las lámparas de gas habían sido encendidas, sus luces solitarias disipando la oscuridad maliciosa e iluminando las calles vacías, excepto por los guardias patrullando ocasionalmente en las intersecciones. Ya no se veía peatones en las calles. Era difícil imaginar que solo unos días atrás este lugar estaba lleno de tráfico y multitudes. Lagren se retiró la mirada de la ventana, tomó una profunda respiración y escribió líneas de texto en su diario. Año 20, mes X, día X, seguimos anclados en el puerto de Plan. La ciudad-estado ya se ha preparado para la noche que se acerca, y ahora el sol está a punto de desaparecer sobre el mar. Mi tripulación no tiene miedo, en cambio, sienten una especie de intrepidez y emoción. La bendición de lo desvanecido les da plena confianza,
creyendo que tienen la fuerza suficiente para enfrentar todo. Esto no es necesariamente algo malo. Plan no es una ciudad-estado muy rica, pero la situación aquí es buena. Todos intentan calmar a los que les rodean y averiguar cómo abastecerse para la noche. Antes de la cena, el posadero dijo que había asegurado suficiente combustible y abastecido el almacén con comida y medicinas de emergencia, lo suficiente para soportar un toque de queda prolongado. Esta ciudad-estado, cerca de la frontera suroeste, parece acostumbrada a esta inquietud. Nadie sabe qué pasará después. La gente aquí evita discutir las peores posibilidades tanto como pueden, enfocando toda su energía en la vida presente. Esta es una cualidad valiosa, que permite a Plan resistir una presión mayor que las ciudades-estado más ricas en el Mar Central. Pero me preocupa otra cosa, los artículos sellados en el barco, en la ciudad-estado. Y aquellos que aún navegan en mares lejanos, esos barcos que hicieron todo lo posible por regresar pero no lograron llegar a puerto a tiempo, el sol está a punto de ponerse, y quizás muchos capitanes y marineros aún estén en el mar inagotable. Desde la sección media de la ruta suroeste, se tardan al menos 7 días en llegar a la ciudad-estado más cercana, y la situación en rutas remotas es aún peor. En la noche continua, nadie sabe qué cambios ocurrirán en este mar. Una brisa fresca le rozó la oreja y Larraín se dejó de escribir, suspirando suavemente. Sabía que esto no era algo que Marta diría, ella era una exploradora y capitana femenina excepcional, no una filósofa. Aún así, encontraba un poco de consuelo y calidez en sus palabras. Levantó la cabeza, mirando hacia la ventana que daba al área del puerto. Más allá de los muelles, podía ver 2 grandes buques de carga apareciendo en la superficie del mar distante, acercándose lentamente a la costa mientras tocaban la bocina. Varios botes rápidos con el amuleto de la iglesia salieron disparados del muelle como flechas, dirigiéndose hacia los 2 barcos para realizar las inspecciones y bendiciones necesarias a bordo. En la esquina de la ventana, una figura vaga emergió de la superficie de cristal, saludando a Lagrense, que miraba a lo lejos. 2 barcos más están atracando, y son grandes. Susurró Lagrense. Todos los muelles de Plan están casi llenos. En las últimas 72 horas, el número de barcos que han atracado en Plan es 4 veces la cantidad habitual, y más de la mitad vinieron aquí en busca de refugio. La figura vaga en la ventana dijo con aire casual, con un leve temblor etéreo en su voz. Son considerados afortunados. Los que no pudieron regresar a tiempo aún no saben qué hacer. Los barcos en viajes oceánicos suelen tener capillas pequeñas y sacerdotes a bordo, pero estas medidas son para lidiar con noches normales. Suspiró Lagrense sacudiendo la cabeza. 24 horas después del atardecer es el límite final que la autoridad portuaria establece para que los barcos atracen de manera normal. Los que regresan después de ese tiempo no pueden acercarse directamente a la ciudad-estado, han permanecido demasiado en la oscuridad y ya no son seguros. El White Oak también recibió ese tratamiento. Marta. Recuerdo que me contaste que fue después del primer encuentro con el Banist. Lagrense se encogió de hombros sin decir nada. Marta guardó silencio por un momento antes de hablar de nuevo. Si el sol sigue funcionando de esta manera, la gente eventualmente se adaptará. El caos es solo temporal, como aquellas ciudad-estados que sobrevivieron a la era oscura. Encontraron nuevas formas de continuar después del colapso del antiguo reino. Mientras sobrevivamos, la vida siempre encuentra un camino. Tienes razón, Marta. Asintió él suavemente. Siempre hay una salida. En el cielo alto, la pálida creación del mundo aparecía gradualmente detrás de las nubes, mientras que la luz solar, cada vez más débil, se desvanecía lentamente de la superficie del mar, y una capa de niebla turbia había aparecido cerca, ondulando con el mar. La imponente proa del Vanishet cortaba las olas, avanzando hacia la distancia en la niebla vespertina, con las velas espirituales semitransparentes en sus altos mástiles índoce sin viento. El Brit Star lo seguía de cerca,
Su casco semilíquido y semietéreo ondulando en las olas como si pudiera sumergirse en otra dimensión en cualquier momento. Duncan estaba en la cubierta de proa, escuchando a Morris relatar la situación de Wind Harbor, y asintió ligeramente. Lawrence está actualmente en la ciudad-estado de Plant. Dijo que allí han establecido una ventana de 24 horas para los barcos que regresan después del anochecer. Después de que termine esa ventana, los regresantes deben quedarse en un muelle temporal cerca de la ciudad-estado para inspección y cuarentena. Cada ciudad-estado está desarrollando planes de respuesta diferentes según su situación y experiencia, pero nadie sabe cuál será el más efectivo. Dijo Vanna desde un lado. Pero de todos modos, superar la primera noche no debería ser un gran problema. La mayoría de las ciudad-estados puede recibir el amanecer de manera segura con sus suministros almacenados. Lo que realmente preocupa a la gente es el futuro. Duncan permaneció en silencio, pensando en silencio. Después de un rato de repente preguntó: ¿Qué hay de los avistamientos del grupo de encuesta del fin del mundo? Tal como esperabas. También se han reportado avistamientos esporádicos en otras partes del mundo. Asintió Vanna. Lo confirmé con Su Majestad Elena, quien mencionó que, a partir de varios días atrás, ha habido al menos 5 incidentes de testigos de fantasmas apareciendo de repente como si vinieran de otra dimensión, dentro de la influencia de la Iglesia de la Tormenta. Después de comparar y verificar, 3 de ellos probablemente sean el grupo de encuesta del fin del mundo realizando tareas de observación al final de los tiempos. Duncan reflexionó por un momento y asintió levemente. Yo en el rabillo del ojo, el último destello del crepúsculo finalmente se desvaneció de la superficie del mar. Había oscurecido.